Amigos, esto es Zona de Contagio y aquí estamos nuevamente en otro día de guerra y pandemia y ahora de huracanes devastadores. Cuando se ha terminado el verano, ha comenzado el otoño, esperemos que esto traiga algún tipo de cambio, que no sea más de lo mismo, nada más que con más frío. Y bueno, pues como todos los episodios, tratamos de dar un poco de contexto a lo que estamos viviendo y lo que estamos viviendo como ha sido durante los otros 87 episodios, pues no es muy prometedor ni muy atractivo. Pero para hacerlo un poco más ameno y más divertido y más vivible, tenemos un súper invitadazo hoy, que es, como le gusta mucho decir a mi querido Alejandro, es un todoterreno. Es alguien que está metido en la academia, en la cultura popular, en la alta cultura, en los bajos fondos de las librerías y en los rincones perdidos de las bibliotecas y en territorios que muchos hemos descubierto gracias a él y que otros temen y que nunca se acercarán. Y pues nada, se los voy a presentar en un momento, pero antes de decir su nombre, quiero saludar a mi queridísima Mariana H. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, y también recordando que el día de hoy murió Julio, gran ícono del rap, Cierto. y con una canción que se llamaba Gangsta's Paradise. Creo que más esa, luego More Money, More Problems, y lo digo porque vi que nuestro invitado retuiteó algo del gran Julio, que la verdad es que no hizo gran cosa, pero sí un par de himnos del rap sí nos dejó. Claro. Adelante, Correo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Nayef, Mariana, y ahorita presentarán a nuestro invitado, pero efectivamente se nos fue Julio. Yo creo que es como el epítome del One Hit Wonder. Sí, 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 sí. Ahora, Él y Vanilla Ice. si no me equivoco, apareció una película con Michelle Pfeiffer, Ujú. ¿verdad? Dangerous Sí, o sea, Minds. no, cantaba en la Exacto, canción Dangerous de, Minds. de, de que sale Michelle Pfeiffer, que es una maestra de una Exacto, escuela gueto así pesada. muy marginada en Brooklyn, ¿no? Una cosa así, o Sí, en sí. Harlem, o una cosa Yo así. la recuerdo muy vagamente. Me acuerdo de ella haciendo de maestra así dura, de estas incorruptibles inintimidables. Pero bueno, nuestro invitado es Ignacio Sánchez Prado. Para quienes no lo conozcan, es un académico educado originalmente en Puebla primero, ¿verdad? Así es, nací en la Ciudad de México y estudié la carrera en Puebla. Exacto, es chilango, estudiado en Puebla y de ahí se nos fue a San Luis, Missouri, donde está en la Primero Universidad a de... Pittsburgh, Primero Pittsburgh y después es- San Luis, ¿verdad? hice el doctorado en Pittsburgh y después llevo 16 años en Missouri. Wow. Y es en la Universidad en la Universidad de Washington de San Luis, donde tienes una silla muy prestigiosa, un chair muy prestigioso, y es uno de nuestros grandes orgullos, otro de estos enormes orgullos mexicanos que no presumimos lo suficiente, de los cuales no hacemos gala todo lo que deberíamos. Sin embargo, Ignacio ha estado metido en absolutamente todos los terrenos de la cultura mexicana, latinoamericana y otras también de refilón, pero ya digamos que nada más con lo que ha escrito en torno a la literatura mexicana, a la literatura latinoamericana, el cine mexicano de todas las épocas y hasta el fútbol. Pero bueno, y además viene la otra faceta que es todavía más fascinante, todo este rollo de la comida, que él es un verdadero experto y espero que hablemos un poco más de eso, no voy a meterme más por ahí, pero bueno, para mí ha sido referente obligado en ciertos temas y obviamente para muchos más es un autor que no puedes omitir cuando quieres pensar en México en relación a otros países o a otras cinematografías o a otras literaturas y cómo jugamos en esas canchas. En fin, es mucho más rico que esto, su carrera y su trabajo, pero bueno, si quieres, mi querida Mariana, ¿por qué no empiezas tú? Sería un poco arriesgado porque es una pregunta complicada, pero con todo este panorama, tú, Ignacio, cómo te defines? O sea, dices, soy maestro, soy escritor, soy foodie, soy lector. ¿Cómo te presentas? ¿O qué pones en la forma del aeropuerto? Eso depende, ¿no? Yo creo que cada lo presentan uno diferente, ¿no?
unas de mis biografías son como profesor, ¿no? Porque es mi trabajo. También en las mexicanas de la literatura he sido ensayista, ¿no? O poeta, crítico, ¿no? Poeta ya no, eso lo fui cuando era joven, pero lo dejé de ser. Pero ensayista y crítico son las dos categorías que se utilizan. Y creo que es un poco de todo, ¿no? Yo creo que también yo admiro mucho a Alfonso Reyes, que tiene las mismas tres aficiones que yo, que son el cine, la literatura y la gastronomía. Y entonces siempre tengo esa aspiración a ser ese estilo como de humanista que está entre la cultura alta y la popular, pero en un momento donde ese humanismo del siglo XX ya no es posible, ¿no? En las mismas circunstancias, por lo menos, ¿no? Así que no sé. Depende el día y depende el contexto. Y se rumora por ahí, no sé quién me dijo que así como tenemos muchos de los libros atrás, tú sí has leído todos esos libros que tenemos atrás. No es nada más escenografía, porque muchos nada más lo ponen para farolear. Exacto. No sé si, no, todos no, pero tengo arriba de 15,000 libros Padre santo. y más o menos 4,000 DVDs originales de cine, 2,000 de los cuales son cine mexicano. Soy un coleccionista muy obsesivo, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que tengo varios orígenes personales en mi formación literaria que me inculcaron la erudición, ¿no? Unos de mis maestros fueron los escritores del crack, sobre todo Pedro Ángel Palou, que ahora es profesor aquí en Boston, pero es un escritor mexicano reconocido. Y Pedro Ángel es un hipérgrafo, le llama Nacho Padilla, que también fue mi maestro, y un todólogo, ¿no? Entonces, una persona de una curiosidad intelectual insaciable, y eso Pedro me lo inculcó desde muy temprano. Yo creo que existe los que tenemos el privilegio de acceder a las instituciones universitarias y culturales, tenemos una suerte de obligación moral para la erudición. Lionel Trilling la llama la obligación moral de ser inteligente. Así que yo aspiro a eso, ¿no? Yo trato de leer un libro al día, trato de ver un filme al día, como se puede, ¿no? Pero esa es mi meta constante. Estar enterado del mundo en el que vivo, conocer lo que estudio como especialista, pero también lo demás, ¿no? Y creo que eso es lo que me ha generado la reputación de saberlo todo, pero obviamente uno no lo sabe todo, ¿no? Obviamente hay muchos límites al conocimiento propio, pero yo creo que el valor del conocimiento amplio se sustenta muy poco porque es materialmente muy difícil hacerlo. Yo lo hago porque tengo una serie de condiciones privilegiadas, soy profesor de universidad de élite, que en general no me tira mucho trabajo administrativo, no tengo hijos, no tengo cuidado de padres, no tengo, aquí donde vivo tengo amigos, pero no soy una persona que tiene la obligación de socializar todos los fines de semana, entonces todo eso abre tiempo que permite la adquisición cultural, ¿no? Bueno. Alejandro. Oye, sí, bueno, vamos a entrar. Digo, tienes varios temas que te gusta platicar, se ve en lo que ves en Twitter. Uno es el cine, otro es la literatura y otro es la comida mexicana. Entonces, voy a empezar por el cine mexicano, ¿no? Hoy en día que hay tantas plataformas, que hay tanta oferta, tanta basura, tantas cosas. ¿Tú cómo ves hoy en día, en el año 2022, el cine mexicano? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Sobre qué estamos parados, no? Yo escribí un libro hace un tiempo que en español se llamaría La proyección del neoliberalismo, o así se llama la traducción al español, lo escribí originalmente en inglés, que era un libro optimista, ¿no? Era una lectura del cine de 1988 a 2012, donde pues el cine mexicano explotó, se desarrolló, se produce mucho cine, mucho buen cine, ¿no? Yo creo que soy un poco más pesimista, porque creo que tenemos que entender la paradoja central del cine mexicano, que es que en México hay mucho talento cinematográfico y se produce mucho cine, pero la gente no lo ve, la gente ve cine de Hollywood. Tú imagínate, por ejemplo, que tenemos, esto cito así de la cabeza, los anuarios de estadísticos del IMCINE, publicamos arriba, se hacen arriba de 160 películas al año, pero se estrenan 80,
creo que son menos de 20 las que alcanzan algún tipo de viabilidad comercial. Somos uno de los 10 mercados más importantes de asistencia al cine en el mundo, pero como no tenemos excepción cultural en el Tratado de Libre Comercio, esas pantallas pertenecen 80 y pico % al cine de los Estados Unidos, ¿no? Y el número que a mí, yo estoy escribiendo un libro basado en este número porque me impacta tanto cada vez que lo digo, pero el año en que se estrenó, más gente vio Coco, la película de Disney sobre México, que todas las películas mexicanas estrenadas en combinación. Wow. O sea, tú piensas en ese pedazo, si recuerdo bien el número, 23 millones de personas vieron Coco y 22 millones de personas vieron la totalidad del cine mexicano en el mismo año, y Coco ni siquiera estuvo en cartelera todo el año, estuvo en cartelera 4 meses de ese año. Entonces, eso te dice mucho de la situación, ¿no? Podemos tener cineastas de reconocimiento internacional, y por otro lado, el cine mexicano a veces se reconoce más en el extranjero que en México. No queda, la mitad de los Óscares a mejor director de la década pasada lo ganaron mexicanos. Uno puede argumentar, es un buen caso de que el mejor cinematógrafo del mundo es Emmanuel Lubezki. Los actores mexicanos, ahorita tenemos a Diego Luna en Star Wars, los actores mexicanos están triunfando, ¿no? Y hay casos incluso menores, por ejemplo, la gran cineasta Dana Rothberg, que es mexicana, hace cine en Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, una industria con una capacidad tremenda, y sin embargo, como no hay relación con las audiencias y además está copada el cine por la basura hollywoodense, pues no puede prosperar de la manera en que prospera, por ejemplo, la industria surcoreana, que es comparable de tamaño, pero donde el cine tiene una relación más interesante con su sociedad. Súper. Sí, sí, fíjate, es fascinante esto que dices, y siempre hemos vivido con esto, los que hemos escrito de cine pues desde entonces, exactamente, desde los 80, de 87 empecé a hacerlo yo, y era la idea de que, bueno, el cine mexicano empezaba a tener buenos momentos, empezaba a tener buenas películas, empezaba a cambiar de carácter, empezaba realmente a hablarle al público y bueno, no sé, a regresar un poco al espíritu, por lo menos, de lo que se ha llamado malamente la Edad de Oro, o sea, a convencer a la gente con sus propios argumentos en la pantalla. Y sin embargo, es imposible romper ese cerco ideológico, esa estela de propaganda tan potente que ha tenido Hollywood durante, por lo menos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, y ha ido construyendo esta verdadera barrera ideológica, moral, en todos los públicos, pero en el mexicano, como bien dices, muy poderosamente. Entonces yo nomás te preguntaría, bueno, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves? O sea, ¿hay salida para eso? ¿Hay rupturas para eso? Y por ejemplo, pienso yo en el caso del cine rumano, que en muchos casos le encuentro paralelos al ejemplo mexicano, pero me pregunto, ¿estarán ellos también tan copados, tan comprados por la propaganda y la maquinaria hollywoodense? ¿Cómo ves? Y no tiene que ser el rumano, pero menciono ese porque es un ejemplo que me es cercano. Yo creo que tienes que pensarlo a nivel de instituciones. Yo soy un institucionalista en el sentido de que estudio instituciones y los efectos que tienen en la cultura. Mencioné que el Tratado de Libre Comercio no tiene excepción cultural para el cine. Y es muy probable que le hayan dado el cine a Hollywood a cambio de traer la manufactura de la industria automovilística o de los refrigeradores a México, porque esas cosas se negocian en los ámbitos comerciales. Hay historias sobre eso, no las tengo a la mano, pero la gente que ha hecho defensa del cine mexicano ha planteado ese como un problema específico. Si tú lees los documentos que publica, los de industria que publica la Asociación de Productores de los Estados Unidos, ellos tienen clarísimo que el mercado mexicano es esencial para la rentabilidad económica del cine de Hollywood. Y hay un intento claro de utilizar el poder político del lobby de Hollywood, que es muy cercano al Partido Demócrata, y de utilizar mecanismos comerciales no solo para dominar el mercado mexicano, sino todos los mercados emergentes.
Lo que pasa es que a diferencia de China, a diferencia de Corea del Sur, a diferencia de la Unión Europea, México no resiste esos esfuerzos, sino recaen en él, y en parte es porque la Cámara Nacional del Cine en México y los organismos de representación que históricamente los llevaban los productores de cine, en este momento dominan más el duopolio Cinépolis Cinemex, que tiene un interés comercial lógico de tener cine de Hollywood porque lo consideran más rentable. Y además Hollywood, por ejemplo, tiene prácticas que incluso aquí internamente en Estados Unidos están prohibidas, pero para darte la película de Marvel tienes que acceder a un paquete de películas, o hay que tener un cierto número, ponerlo en un cierto número de pantallas como mínimo, ¿no? Y ponerlo en 10 formatos diferentes para que no haya espacio para otras películas. Y el pobre cine mexicano, pues no tiene no tiene salida frente a eso. O sea, si tú le pides un Cinemex que te ponga la película de Doctor Strange doblada, sin doblar, en tercera dimensión, en dimensión normal, ¿no? Subtitulada, qué sé yo, ¿no? Entonces ya quedan 5 salas que se tienen que pelear todos los demás distribuidores, y hay otras películas estadounidenses, y hay películas europeas, y hay películas de otros lugares, entonces no queda nada. Eso se ha quizá filtrado un poco porque las plataformas como Netflix han creado espacios para otras películas, pero francamente yo no veo que Netflix vaya a ser la salvación del cine, porque el negocio fundamental de Netflix es la televisión serial, porque ellos van por engagement, no van por productos individuales, ¿no? Ok. Wow. No te oigo, Mariana. Ya, perdón. Es que compartimos muchos de los que ven este programa y nosotros una situación que para mí siempre ha sido muy difícil, que es el asunto de el consumidor mexicano en general va a preferir esa basura. Es decir, yo trabajo en un programa de televisión en donde hacemos pura estupidez y luego hablamos de chismes y hacemos concursitos, pero yo dije, yo me voy a comprometer a hacer todo esto porque me dejan una vez a la semana recomendar un libro. Y son, Ignacio, 3 minutos. Pues hasta esos me quitaron, porque en ese momento, ¡pum!, se baja el rating, entonces quieren nada más viejas bailando y moviéndose. Entonces, eso es terrible. Pero te quiero hacer, hablando de televisión y de consumo, yo siempre he esperado un momento que creo que nunca va a llegar, por lo menos no en televisión mexicana, que es en estos programas de revista, sobre todo en las mañanas, en donde siempre hay una chef haciendo una receta, le da a probar a sus compañeros y todos hacen esto. Delicioso. Y yo siempre he estado esperando el momento en que alguien prueba así y diga, ¡guácala, asqueroso esta la mierda! ¿No? Sería un momentazo en la televisión. Y yo por eso amaba a Anthony Bourdain, porque él sí de pronto decía, ¡guácala, esto está horrible, está espantoso, necesito antibióticos inmediatamente, y un doctor. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo abordas tú el escribir de comida para no caer justo en eso de delicioso y colorido platillo típico mexicano, que eso ya no lo sabemos todos en la receta de el menú de Sanborns? Bueno, los estudios académicos sobre gastronomía tienen varias dimensiones, ¿no? Hay gente que lo hace, los historiadores, por ejemplo, hacen historias sobre los desarrollos de las gastronomías. Por ejemplo, hay un colega muy apreciado que se llama Igor Ayora, que está en la Universidad de Yucatán, que tiene unos libros magníficos sobre la gastronomía yucateca y la gastronomía mundial, ¿no? Existen antropólogos que trabajan las prácticas sociales y todo eso. Lo que pasa es que si tú ves el catálogo de una editorial comercial en castellano sobre gastronomía, muchos de los escritos son guías, ¿no? Sí. Algunas muy buenas, algunos libros nicho como la Tacopedia, que me parece un libro magnífico. Sí, de Deborah Holst. O, por ejemplo, los libros de Larousse, ¿no? Que van catalogando recetas, pero están excelentes libros, pero están en general diseñados para cocinar, ¿no? Y de repente aparecen, yo que comprar unos en la Universidad Autónoma de Puebla, que sí tienen historia, hay uno sobre el taco árabe, hay uno sobre los conventos y el mole, ¿no? Entonces, existe, pero es como una disciplina un poquito insurgente, ¿no? Porque no tiene el reconocimiento pleno de las áreas humanísticas, que todas son algo elitistas. Yo tengo algunos ensayos publicados, tengo algo sobre Enrique Olvera y Diana Kennedy, cómo se inventan una idea de autenticidad. Yo no creo que exista la comida mexicana auténtica y no auténtica,
pero yo sí, ¿no? Entonces trabajo un poco esa idea. Por ahí tengo algo sobre Enrique Olvera y la estética de la gastronomía. O sea, que son preguntas similares a las que le hace un crítico literario a los libros sobre cómo se construyen los conceptos y cómo se articulan estéticas, ¿no? Y por otro lado, lo que estoy escribiendo ahora es un libro más personal que me encargaron, que es un libro sobre la idea del taco. Pero en vez de ser un libro exhaustivo, es como un libro un Ahí está poco Luna. autobiográfico, Luna, uno, perdón, uno de esta es ustedes. mi La mía Luna. duerme aquí atrás luego, así Ah, que... qué padre. Ay, perdón. Entonces, ¿estás escribiendo de el taco? Es un libro corto sobre la idea del taco, pero es para una serie que edita un colega mío de la universidad que se llama Object Lessons, que es muy bonita y se las recomiendo. Tienen como 100 y pico de libros, son libros chiquitos negros que tocan objetos. Entonces hay uno sobre la pelota de golf, hay uno sobre la papa, hay uno sobre, qué sé yo, el hotel, otro sobre la oficina. Son maravillosos. Son libros cortos de 30,000 palabras. Y lo que tengo acordado con el editor es que va a ser como la experiencia, mi relación con el taco como chilango. Wow, está Alguien que creció en padrísimo. la Ciudad de México, que tiene una experiencia del taco, entonces voy a hablar un poco de mi geografía del taco en la Ciudad de México y después la confrontación con el taco estadounidense. Incluso fue a Los Ángeles la semana pasada, a un lugar que además sale en uno de los documentales de Netflix sobre los tacos el programa de Dave Chang, que se llama Ugly Delicious, que se llama Mitla Café. Ahí va Gustavo Arellano, que tiene uno de los libros realmente buenos sobre el taco estadounidense. Y este es el lugar donde se hace un taco que es frito, con la carne molida y la lechuga y demás, pero es famoso porque es el lugar donde tiene la reputación de haber sido el lugar que inspiró, como lo quieras tomar, a Glenn Bell a hacer la compañía Taco Bell. Ah, El señor Oh, tiene un puesto de hamburguesas cruzando la calle, esto es en San Bernardino, California. La taquería tenía más éxito, él se va, prueba los tacos y empieza a abrir su propia taquería y esa taquería es Taco Bell, ¿no? wow. Y el taco de este lugar, pues obviamente no se parece al taco hiperindustrializado que se ha convertido en el ícono de la comida mexicana aquí en Estados Unidos, que además es un taco irreconocible en México. Pero a mí me interesa más el proceso histórico que ponerme a dirimir si es auténtico o no. Claro. Entonces, estoy haciendo como una suerte de antropología personal de qué significa como alguien que creció en la Ciudad de México ir a todas estas geografías estadounidenses del taco. Y esa es la segunda parte del libro. Yo sé que te toca, Borre. Nada más quiero No, preguntarte, ¿tienes algún taco favorito? Es una pregunta muy difícil para cualquier mexicano tragón o mexicana, lo que sea. Pero ¿tienes algún taco así que digas, este sí no lo puedo resistir? Pues hay dos o tres, ¿no? Uno es el taco del pastor del Vilcito, ¿no? Sí. Que ahora está coronado también por Netflix, pero yo vivía a 3 cuadras del Vilcito, así que yo conozco esa esquina de la colonia Narvarte y ahí están varios de mis favoritos. Me gusta mucho el taco del Califa de León en San Cosme, que es este famoso taco gaonera, que fue donde se Sí. inventó en honor al torero Rodolfo Gaona, y todas hacen las tortillas a mano, ¿no? Y las salsas, y todo eso en una plancha, es una espectacular, y es un hoyito ahí junto a las zapaterías en San Cosme. Y recién redescubrí algo de la infancia, que es la barbacoa de los Tres Reyes en la colonia Alfonso XIII, que es legendaria, y ahí la barbacoa hace unos tacos fenomenales, ¿no? Yo creo Bien. que es la mejor barbacoa de la Ciudad de México. Para quienes vivimos cerca, todo esto es tan cerca, bueno, cerca de otras culturas, esto es tristísimo, man. Hablar de esto es muy doloroso. Neif está llorando. Sí, me voy a exacto. poner a llorar. Olvídate la literatura y el cine, esto es verdaderamente emocional. Bueno, y en Puebla el taco árabe, pero el de la taquería Bagdad, que es el original supuestamente, ¿no? Ajá. Que además en vez de servirlo con la salsa de chipotle que hacen en lo que se hace comúnmente, tienen una versión que la sirven con jocoque, aceite de oliva. Wow. Wow, digo, estoy impresionado porque en verdad sí tienes un conocimiento enciclopédico. Ay, no, y apenas estamos tocando la espumita, espérate. Bueno, Exacto. oye, pero Oye, bueno, vamos ahora, ya que estamos tocando las bases, vamos ahora a hablar de la literatura un poquito y ya volveremos a dar otra vuelta si es que esto nos permite, porque este es un programa que va derivando y un poco sin una guía muy clara, pero vamos
por donde nos va llevando el temperamento, ¿no? Y lo que yo quisiera preguntarte también es, ¿tú te formaste realmente con la gente del crack? O sea, los craqueros fueron maestros tuyos, o sea, y de ahí te tocó vivir como estudioso y como lector muy intenso, pues las transiciones de esa literatura, porque también siento yo que antes de que sucediera el crack, yo añadiría eso también, un poco lo que hicimos nosotros en Mo, pero bueno, ellos fueron más famosos y Fadanálisis tuvo su éxito por otro lado. Pero bueno, antes de eso, realmente uno de los veredictos que teníamos era que la literatura mexicana estaba anclada, o más bien estancada en la onda, ¿no? Y de la onda había habido cosas aisladas, pero que ahora ya es más fácil para mí verlas, que no eran tan pocas, pero parecían pocas. Pero tú te formaste en ese momento y de una manera muy seria, como un lector realmente, como un estudioso. ¿Qué me podrías decir? ¿Cómo viste ese momento de que es tu entrada, esas letras? Y a partir de ahí, o sea, ya sé que es una pregunta demasiado abierta, así que lo que tú creas que te suena más, me gustaría escuchar. Yo creo que lo que pasa en realidad, yo llegué sin tradición, ¿no? Yo no vengo de una familia intelectual, mi mamá era secretaria, ¿no? Yo empecé a leer porque mi escuela estaba en la colonia Santa Cruz Atoyac, y para no irme a mi casa, que estaba en la orilla norte de la ciudad, o me iba a Gandhi a comprar los libros de 10 pesos en la mesa de afuera, lo que encontraba, o me iba a la Cineteca Nacional, y por eso acabé con el cine, con la literatura. Entonces yo nunca, yo no, yo tengo un pensamiento muy desordenado en ese sentido, porque aunque no soy un tipo metódico en esa relación, y nunca tuve una relación con un canon que se me haya inculcado muy pronto, sino leía tan azarosamente que, bueno, leía los libros que estaban a 10 pesos, básicamente. Entonces, al llegar a la universidad, donde ya empezaba a adquirir una formación más específica, yo creo que lo que pasaba es que el programa en el que estudié, que es el de la Universidad de las Américas, pues está a cargo de Pedro Ángel y algunos otros profesores jóvenes, como Adela Pineda Franco, que es mi otra mentora de ahí de la UDLA y ahora está en la Universidad de Texas. Pues eran profesores jóvenes que tenían carta blanca y un grupo de estudiantes muy comprometidos, muchos de los cuales de hecho acabamos en la literatura y en la cultura, que los seguíamos a donde nos llevaran, ¿no? Entonces fue un programa muy innovador. Yo creo que se hacían cosas ahí que en la UNAM no se hicieron hasta 15 o 20 años después, en términos de textos de teoría que se leían, conversaciones que se tenían. Pero creo que lo que me tocó vivir en esos términos es un lugar y un momento y el diálogo con una serie de escritores que participaron de la ruptura de la literatura del siglo XXI con el XX. Yo creo que si tú te das cuenta, quizá podrías, el canon, los dos autores predominantes del siglo XX, uno de ellos, que es Carlos Fuentes, creo que se ha vuelto un autor irrelevante para muchos jóvenes. Lo cual no quiere decir que sea malo ni no haya sido importante, pero la gente se hace drama con eso, pero, o sea, a mí, por ejemplo, la religión más transparente se me cae de las manos, a mis estudiantes de doctorado también. Yo creo que está datado, ¿no? Es un escritor datado. Y si se te cae Cristóbal Nonato, te rompe un pie, además. Sí, no, pero o sea, mucho de las preguntas, los estilos se dataron. Yo creo que sería muy difícil encontrar un escritor, digamos, de mi edad yo tengo 43 años, de mi edad para abajo, que sea fuentista, ¿no? Sí. Paz es un caso un poquito más complicado, ¿no? Porque Paz, pues tiene todavía un grupo de seguidores y afines, muchos de los cuales lo conocieron en persona, que se han ocupado de preservar su legado, algo que no ha sucedido con Fuentes. Lo cual lo mantiene, le mantiene un cierto grado de vida que Fuentes no tiene, pero también creo que digamos, la distancia frente al personaje cultural que fue Paz, que no es lo mismo que el escritor, ha alienado a muchos lectores de su obra. A mí me gusta leer más a Paz que a Fuentes, pero también hay muchas partes de su obra con las que yo siento mucha distancia. Ahora sí sobrevive bien, ¿no?
Más o menos. ¿Sí? Yo creo que también, o sea, son libros que, digamos, se agotan a veces en la sobrelectura. Yo creo que, por ejemplo, a Paz le hizo muchísimo daño el enorme homenaje que le hicieron por el centenario. En inglés hay una expresión que es overkill, ¿no? O sea, fue tanto que en vez de generar recuperación generó fastidio, ¿no? Ya. Y bueno, yo creo que es difícil incluso encontrar los libros de Paz editados fuera de los ladrillos de obras completas, ¿no? Porque está rota la relación. A lo mejor lo que van a necesitarse con ambos es una generación en 20 años que haya pasado el legado de sus vidas y ya solo queden las obras, regrese a ellos y los vea de otra manera. Pero yo creo que todos los que venimos de mi generación en adelante, nuestra carrera se basa en el rompimiento con el sistema que ellos dos representaban, ¿no? Claro. Yo mismo me fui a la Academia Norteamericana porque no tenía absolutamente nada que querer ver ni con las estructuras culturales, ni con las estructuras académicas de México de esos años, pero yo no me veía ahí, yo pensaba de otra manera, y aunque, digamos, siempre mantenía un cierto nivel de diálogo, yo no me sentía cómodo pagando las cuotas intelectuales que se pagaban, ya sea el medio cultural, las becas del FONC y todo eso, o el estilo de doctorado que se hacía en México en esos años. Entonces, por eso me fui. Y me fue un programa completamente diferente, porque yo en realidad estudié estudios culturales en el doctorado. Wow. Oye, y bueno, retomando esta parte de la literatura, se dice como tras bambalinas, no sé, yo digo, no tras bambalinas, pero se dice que hay un resurgimiento de la literatura mexicana en esta época con nuevos escritores jóvenes, ¿no? Muchas mujeres, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Pero viene como un boom de la literatura mexicana con gente como a Antonio Ortuño, que lo tuvimos hace poquito, a Monge, Carlos Valeria Velázquez, Luiselli, Fernanda Melchor, Cristina Valeria Rivera Garza. Luiselli, Cristina Rivera Garza, Brenda ¿no? Navarro. Brenda Navarro. ¿Tú cómo ves esta nueva ola de literatura nueva mexicana? Yo creo que la ola es latinoamericana más que mexicana. O sea, México participa de un fenómeno que está sucediendo en la lengua española incluso, me atrevería a decir. Hay un cambio y otra vez soy como institucionalistas, hay un cambio de instituciones culturales que es importante, porque creo que en los casos pasados, ¿cómo te diré? Todavía en la época del crack había muchas barreras para poder, y tú te acordarás de eso, Neif, como había muchas barreras para entrar en los sistemas de la literatura comercial porque había una noción muy estrecha de lo que tenía que hacer un escritor latinoamericano, que era una suerte de mala idea del boom, que es lo que criticaban los del crack, ¿no? Y entonces estabas ahí o estabas en editoriales independientes que circulaban muy poco a nivel transnacional, y eso pasó por muchos años, y además la literatura latinoamericana realmente no se traducía a otros idiomas, hay generaciones enteras de escritores mexicanos que nunca pasaron al inglés, por ejemplo, o pasaban de una manera muy precaria, ¿no? O los libros no se veían, como pasó con nuestra amiga Carmen Boyosa, ¿no? Que se publicaron muchos de estos libros en la década del 2000, pero no tuvieron lectores, o se publicó incluso todavía En busca de Clinton en inglés y pasó desapercibido a pesar del contrato. Entonces no había recepción en la lengua inglesa, que es muy importante para la distribución global, y por otro lado, las editoriales eran todas muy conservadoras. Yo creo que lo que ha pasado, y es paradójico porque ahora está consolidado en un duopolio corporativo en cierto nivel, es que se restablecieron las relaciones de comunicación entre países latinoamericanos, primero. Segundo, vino una generación de escritoras que de por sí ya se entendían a sí mismas marginalizadas por esas instituciones, entonces no les rendían pleitesía, y crearon iniciativas editoriales críticas que reconstruyeron otro canon y reconstruyeron otra forma de hacer la literatura, y cuando esas escritoras empezaron a despuntar, fueron recibidas de manera muy cálida por los lectores y por los traductores y agentes posteriormente, ¿no? Esta Cristina Rivera Garza, ¿no? Es nuestro ejemplo mexicano más fehaciente. Y la otra cosa que es indudable es que el éxito transnacional de Roberto Bolaño generó un interés en las editoriales extranjeras
de publicar más autores latinoamericanos, lo cual paradójicamente redunda de vuelta en interés en los escritores en México. Yo me atrevería a decir que a Valeria Luiselli se lee más en inglés que en español, por ejemplo. Seguro. Yo no percibo que en México sea una escritura muy bien recibida, y ahí median factores que no voy a dejar simplemente ahí sugeridos. Hay casos donde, por ejemplo, el de Melchor, donde explota la novela en México y eso le abre la puerta. Entonces hay los circuitos de las agencias, las editoriales comerciales, las editoriales latinoamericanas que están más aliadas y más distribuidas entre sí. Esto crea un contexto muy favorable para la explosión de una ola de literatura. El mismo boom de los 60 fue un fenómeno fundamentalmente editorial, más que un aumento de calidad en escritura, ¿no? Entonces yo no creo que los escritores actuales son necesariamente mejores que los anteriores, pero sí tienen plataformas para desarrollar su talento, y también creo que es obvio que es la generación de la literatura latinoamericana donde dominan las escritoras, y creo que esa es una justicia histórica a las muchas escritoras que fueron silenciadas y que ahora encuentran herederas y representantes en una generación de escritoras muy brillantes y muy exitosas. Oye, y también no podemos dejar de lado el fenómeno de la editorial independiente. Hay bueno, Sexto Piso está cumpliendo 20 años, que sí, fue un riesgo brutal, y fenómenos como el de Jorge Comensal, que yo no he visto, por lo menos no me ha tocado ver algo, que sea una editorial tan chiquititita como Antílope, que tenía 3 libros, salen Las Mutaciones y se publica en 30 idiomas. Es una cosa espectacular. Y ahora le está publicando en Alfaguara. Pero sí ese fue un fenómeno que yo celebré profundamente, por supuesto. Pero creo que tienes que ver que la editorial independiente de 2020 no es la misma que la editorial independiente de los 90. Claro. Porque, digo, tienen problemas financieros. Yo conozco a las editoras de Antílope y es complicado para ellas, ¿no? Hacen un trabajo casi heroico. Sí. Pero por otro lado, ya no necesitas pasar por muchos circuitos que antes estaban restringidos para distribuir tu material. Claro. Hay venta directa por internet, existe la promoción por redes sociales, ¿no? Entonces, si tú eres un lector buscando ese tipo de libros, ya no tienes que pasar por el gatekeeping que había antes en términos de quién te reseñaba quién, ¿no? Tú sabes que en México ha habido históricamente críticos cuyas reseñas podían arruinar o promover un libro, y yo creo que no hay ningún crítico hoy en día que tenga ese poder. No creo. No. O sea, siguen algunos críticos, bueno, críticos con los que yo tengo desacuerdos, pero que son críticos importantes e inteligentes, como Christopher Domínguez, como Roberto Pego, aun cuando los textos, digamos, se retuitean y demás, ya no tienen la capacidad de generar interés o de restringirlo como ese tipo de crítico lo tuvo en el siglo XX. Porque está más descentralizada la circulación de lo que en sociología de la cultura se llama capital simbólico. Entonces hay libros que encuentran vías, aunque no se reseñen. Hay libros que encuentran, mira, hay esta escritora que se llama Sofía Segovia, tiene un libro que se llama El murmullo de las abejas, que ha vendido muchísimos ejemplares en español, ha vendido muchísimos en inglés. Antes lo hubieran hecho el Fuchi en México porque es literatura comercial, y acá se vende como intercambiable con los escritores validados por el sistema, porque la validación de ese sistema ya no tiene el mismo peso. Entonces yo creo que puedes tener fenómenos como el de Jorge, porque hay ciertos encadenamientos que se pueden dar ahora que a lo mejor no se pueden dar hace 30 años. Correcto. Alejandro. No, Nate, paso. Bueno, fíjate, y hablando de esto, bueno, podríamos seguir hablando de literatura, pero me gustaría a mí tocar un elemento que es fundamental también en y ahora que mencionas que estudiaste estudios culturales, algo que yo no sabía, tiene más sentido. Porque tú has hecho algo que a muchos nos parece muy atractivo, que es esta idea de navegar de la alta cultura a lo popular, ¿no? Y de realmente encontrar la manera de hablar de estos ámbitos en un discurso homogéneo, inteligente, estructurado. Y como tú dices, siempre has buscado anclarte en los efectos, no sé, yo pensaría gravitacionales que le dan las instituciones.
a los fenómenos. Y bueno, lo veo eso que lo has hecho hasta incidentalmente con el fútbol, ¿no? Pero bueno, siempre tratando de establecer estos vínculos entre la alta cultura y lo popular. ¿Esto era una búsqueda tuya o simplemente se dio por tu formación? O... Yo creo que es mi manera de ser. Las tres cosas que estudio con más detenimiento, y el fútbol podría ser una cuarta, son cosas que me gustan, que disfruto personalmente, y encontré la manera de hacer una carrera sobre eso. Yo creo que hay dos cosas que yo creo sobre ser culto, que no, a lo mejor no son tradicionales, ¿no? Pero yo no creo que una persona del siglo XXI pueda ser culta conociendo solo alta cultura. No, claro que Es, no, gracias. esto es una estructura aristocrática de distinción del siglo XX, ¿no? Que además era, la idea de ser el hombre culto para distinguirse de la plebe, ¿no? Pero viniendo yo de las clases, de la clase trabajadora, la gente no me cree, pero en realidad yo vengo de la clase trabajadora, ¿no? Y habiendo salido de eso, de ese espacio, y habiendo entrado al espacio de la alta cultura, yo nunca sentí ningún tipo de fidelidad por preservar solo la alta cultura o el performance aristocrático de la alta cultura. A mí ese performance es, para mí, uno de los principales responsables de que no haya lectores en México. Claro, Porque la claro. gente está tan ocupada en sus distinciones literarias que nadie se preocupa en formar, le tienen que hacer asco a los lectores, ¿no? Claro. Por otro lado, mi erudición es caótica, porque yo leo y veo películas y consumo cultura por impulso. O sea, es el día, hoy tengo ganas de leer literatura lusoafricana, entonces voy a agarrar un libro de Mia Couto. Wow. Y mañana me dieron ganas de leer el nuevo libro de Dani Arnaud porque me lo encontré en la librería y ya, y eso es lo que leo. Y las películas es igual. Un día se me antojó ver, qué sé yo, ayer me vi un documental sobre el té Darjeeling, Wow. y al día siguiente tengo que dar clase el lunes sobre una vez en Anatolia de Ceilán, y otro día se me ocurrió prender Disney Plus y ver WandaVision. O sea, Wow. Oye, ese es el caos que me permite Claro. tener mi propia noción de cultura. Pero yo creo que en una era hipermediática donde la cultura está descentralizada, tú no puedes tener una erudición centralizada y ser una persona inteligente. Tú tienes que tener una relación con el caos de la cultura de hoy en día. Y creo oye, que eso por es algo favor. que, como soy muy distraído y muy descentrado, a mí me viene muy bien la cultura de hoy en día, honestamente. Claro, pues sí, porque tienes circo de 5 pistas. Y yo le dije a Nave, Ignacio, voy a rajar en Ajá. privado, le dije a Nave, tienes que ver WandaVision, y no pudo con ella, la odió, y yo digo que a mí me pareció una maravilla, así que, mira, no lo digo yo, lo dice Ignacio, él la vio, a lo mejor le pareció una mierda también. Voy a volver. No, yo odio a Marvel con todo mi corazón, pero esa es una de las dos cosas que me gustaron. ¿Cuál fue la ¿Cuál fue? otra? Shang-Chi. ¿Cuál? Shang-Chi. Ah, Y eso porque tiene el actor de Wong Kar-wai, a Tony Leung, ya sí. con eso me conquistó, pero otras me parecen infumables, ¿no? En- Pero es eso, o sea, pero tampoco puedes juzgar sin verlo, ¿ves? claro. O sea, a mí personalmente no me gusta la televisión serial, Mm. entonces son muy pocas las series de televisión que me gustan, pero siempre las empiezo. Lo que pasa es que paro en algún momento porque dije ya fue suficiente mi tiempo. Claro. Y yo prefiero películas claro. personalmente, ¿no? Es Yo, una yo preferencia. creo que esto que dices del arte, del consumo de cultura, me choca también el término de cultura, pero tiene mucho que ver con en los medios nos equivocamos, espero que yo no, pero quiero decir se equivocan, tal vez yo también lo haga, pero al hacer una reseña, al recomendar un libro, sale un mamón diciendo, claro, texto inigualable cuya hermenéutica y escenarios kafkianos tienen que ver con el peso de un universo cuasi rulfiano. Y dices, no mames, no te entiendo a ti, menos voy a querer leer el libro. Entonces, esta onda como de yo te voy a educar, creo que aleja mucho a los lectores. Yo por eso, Sí. hablando también de la cultura popular, le reconozco al maestro de máster Sergio Arau, de Botellita de Jerez, que fue el que creó la frase Naco es chido, y la creó hace muchos años, cuando Naco no era chido y cuando lo kitsch
no se le llamaba kitsch, se llamaba naco, el pinche arte popular. Y ellos salían con la batería y colgando unos zapatitos como de pecero y salían con máscaras de luchadores y que después también un libro este compendio que hizo de la cultura de la lucha libre y lo popular, lo han puesto ya en estantes de libros, o sea, en cultura, pero nos tardó mucho tiempo, ¿no crees, Ignacio? Como se dice en inglés, to acknowledge, o como darle crédito a esa cultura popular, porque antes Naco no era chido. Mira, donde yo me distingo de algunos de mis maestros y colegas en la cultura, es que yo creo que hay un legado en la Revolución Mexicana, en la cultura de la Revolución Mexicana, que necesitamos recobrar, ¿no? En México, porque la gente se agotó del nacionalismo cultural, como que se dejó de lado, pero hay una idea de democratización muy interesante ahí, que es que la democratización es una vía de doble camino. Tú tienes que traer a las élites a la cultura popular y a la gente del pueblo a la alta cultura. Muchas de nuestras instituciones culturales se construyeron con esa premisa, ¿no? Yo me acuerdo, un ejemplo en el que he estado pensando muy recientemente, porque hablé de ello en mis clases y lo fui a visitar apenas, es el mercado Abelardo L. Rodríguez en el centro histórico, que es un lugar divino, ¿no? Un mercado que se abre durante el cardenismo. Se trajeron algunos de los mejores muralistas de México y de los Estados Unidos a pintar ahí. Está, por ejemplo, a mí la pieza que más me gusta es un mural físico del gran escultor Isamu Noguchi, ¿no? Que es uno de los grandes escultores del siglo XX. Sobre la guerra, pero hay murales, qué sé yo, sobre la minería, sobre eso, discípulos de Diego Rivera, extranjeros y mexicanos. Y está el mercado, ¿no? Y junto hay un teatro que es el Teatro del Pueblo, que es el primer teatro en México donde se ponía teatro para las clases populares y no para las clases altas. Entonces tú ponte a pensar la idea que subyace a ese mercado, independientemente de que uno crea que la ejecución es buena o mala o lo que sea, la idea de que le vas a traer pintura y teatro a la gente a su mercado. Y de que el hecho de que uno vaya por la vida diaria en las clases populares no implica que tengas que estar lejos de esa cultura. Y lo mismo pasó al revés, cuando se hizo la Sinfonía India, el Huapango de Moncayo, la idea era que los instrumentos, el conocimiento de la música clásica se podía usar en función de entender las tradiciones musicales regionales, y a todo el mundo le reconoce a Ennio Morricone su incorporación de la música povera, ¿no? En la música sinfónica, pero eso lo hicieron los mexicanos de los años 30. Qué buen dato. Entonces yo creo que pero lo que pasa, mi diagnóstico de por qué no lo hacemos es que la cultura mexicana está enormemente subsidiada, quizá menos ahora con la cuarta transformación, pero a la vez no tiene una relación con sus audiencias. Entonces se vuelve un mundo rarificado, donde la pregunta sobre la democratización de la cultura no se hace con suficiente frecuencia. Y yo creo que hay intentos, yo por ejemplo, yo sé que mucha gente del medio los odia, pero estos libros que dio Paco Ignacio Taibo gratis, a mí me parece una gran idea. Claro. Yo empecé a leer con libros así. Si Claro. no un hijo de una secretaria que apenas terminó el sexto de primaria, nunca hubiera podido volverse profesor de literatura. Pero eso tiene que venir acompañado de estructuras de educación y de estructuras de acceso que no existen. Y entonces se benefician individuos como lo que yo era de joven, que por curiosidad llegan al material, pero no hay una infraestructura que te permita acompañar esos esfuerzos con un esfuerzo de acceso y de lo que la palabra en inglés es outreach, perdón, no tengo la palabra en español en la cabeza. Entonces yo creo que necesitamos realmente pensar esa doble democratización otra vez. Que sea parte de la educación de las élites conocer bien la alta cultura, y que sea parte de la educación del pueblo conocer, la cultura popular, y que sea parte de la educación del pueblo conocer la alta cultura, y que tengamos un piso cultural parejo. Wow. Súper interesante. Se nos está acabando un poquito el tiempo. Voy a dejar a Nate que haga una última pregunta, porque sé, ya lo veo que tiene ganas de preguntar algo más. Sí, varias cosas, pero bueno, pero la más importante sería esta. Ya mencionaste
varias de las cosas que tenía en la cabeza, entre ellas, bueno, hablaste de la 4T, dijiste la palabra 4T, por lo tanto estás condenado a respondernos una pregunta por lo menos de eso. Y básicamente es esto, o sea, tú empezaste a escribir del neoliberalismo hace ya más de una década, si no es que más. O sea, me imagino, no sé cuál sea tu relación con Mark Fisher y con toda esa escuela de pensamiento, pero me imagino que hay una relación por lo que he leído tuyo acerca de este autor, ¿no? Y, perdón, acerca de este tema y del manejo de estas ideas. ¿Cómo, ¿Cómo ves ahora, después de haber escrito y pensado tanto acerca del neoliberalismo y de su influencia tan tan diversa, tan vasta, tan insidiosa en tantos dominios de la cultura, incluso en la idea del futuro? Hace un momento hablabas de que este mundo te funciona por su caos estructural, pero ¿cómo ves que una vez que sabemos lo que el neoliberalismo es y representa, ¿cómo, cómo sientes que ahora alguien diga, bueno, en tiempos del neoliberalismo, la realidad era otra y ahora vivimos algo diferente? ¿Cómo sientes que de repente hayan borrado el neoliberalismo Mira, por yo decreto presidencial? voy a empezar diciendo esto. Yo creo que la polarización es una de las cosas más tóxicas que le están pasando a México y a los Estados Unidos y a otras partes Terrible, del mundo. terrible. Y yo soy muy consecuente con esa idea y yo me resisto absolutamente a articular una postura pro o anti-AMLO. De acuerdo, estoy de acuerdísimo con eso. Me parece que estar pro o anti-AMLO es parte del mismo problema, que es Claro, que hemos centralizado al presidente como una figura a la que hay que ser fiel o a la que hay que criticar y encarnamos en él los problemas y las virtudes del país, pero él es, digamos, una persona que fue electa con razones justas, tiene un arrastre popular que es indiscutible y que uno tiene que reconocer de entrada. Ujú. Y como cualquier gobierno tiene una plataforma que tiene elementos con los que yo estoy de acuerdo, ¿no? A mí me parece Ah, que ciertas reorientaciones del Estado hacia los pobres son justas, que la política de salario mínimo fue generalmente correcta, ¿no? Por otro, hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Y realmente a mí el desfinanciamiento de la cultura me preocupa muy poco porque creo que, porque a mí el sistema anterior nunca me pareció ideal, digamos, pero la militarización es muy preocupante. Yo creo que México se salvó de tener golpes de Estado en el siglo XX por no tener el país militarizado. Pero, digamos, es un tema complicado. También se entiende que la cuestión del crimen organizado y su capacidad operativa es tan amplia que resulta inimaginable, o sea, resulta muy difícil pensar qué otra cosa sería que no es la militarización. Así que es una discusión que hay que tener con mucho cuidado, pero nadie la tiene con mucho cuidado porque todo el mundo está o a favor o en contra ciegamente del presidente. Ahora, lo del neoliberalismo, en fin, él está utilizando un argumento que localiza el neoliberalismo histórico. Hay una persona que no recuerdo el nombre del autor que le llama el neoliberalismo realmente existente, que fue efectivamente la puesta en práctica de estas políticas en los últimos gobiernos del PRI y del PAN, ¿no? ujú. Lo cual es cierto, y él se diseña su plataforma política en contraste con eso. No hay ningún presidente de la izquierda latinoamericana, ni Lula da Silva, ni Evo Morales, ni Gabriel Boric, ni nadie, que haya tenido la capacidad de desmantelar el legado estructural del neoliberalismo, porque Ah, es que es imposible. No se eh, puede cambiar un régimen eso, económico de esa profundidad, y mucho menos en un mundo globalizado que sigue operando bajo los parámetros exacto. del neoliberalismo de esa manera. Sin embargo, yo sí personalmente respeto la idea de que la restauración económica de lo que se hizo en los regímenes abiertamente neoliberales de México no es la vía para el país. Claro. Tampoco creo que la restauración del nacionalismo asistencialista lo es, pero si vas a escoger entre el nacionalismo nostálgico y el neoliberalismo, yo me quedo con el nacionalismo nostálgico, francamente. Y por eso yo personalmente, yo voté por el presidente y yo no me veo votando por la oposición todavía,
porque yo creo que la plataforma de restaurar ese México corporativo, de desregulación internacional, ¿no? Que le va a dar el litio a los extranjeros. A mí no me parece que el futuro del país va por ahí. Y creo que la crisis real del país es que no tenemos una alternativa ni de izquierda ni de derecha que corresponda al siglo XXI, sino se siguen litigando las peleas de fines del siglo XX. Yo creo que ni la oposición, ni Morena ni la oposición tienen una plataforma que yo personalmente considere viable a 40 años, porque todas son formaciones políticas que siguen litigando peleas del pasado, y creo que eso se ve mucho en el medio intelectual y en sus intervenciones públicas. Yo lo siento casi desconectados con la realidad que tienen enfrente. Wow. Fuertes declaraciones. No, bueno, pero mira, te doy un caso, ¿no? O sea, está lo del litio ahora, ¿no? Ese es el petróleo del siglo XXI por la transición a las tecnologías supuestamente limpias, que no son limpias, pero eso es para otro programa. Hay una pregunta muy seria, ¿no? Tenemos que tener un modelo de extracción nacional que garantice que el litio ayude a la economía nacional, o necesitamos generar recursos a partir de darle litio a las empresas internacionales para que después paguen regalías a México, ya que México no necesariamente tiene la capacidad técnica de explotarlo, y además nos genera buena relación dentro del sistema de NAFTA con Estados Unidos, porque ayuda a la misión estadounidense de disociarse de la tecnología china, o tenemos una perspectiva ambientalista que resiste el extraccionismo del litio para la preservación de modos de vida de las comunidades que viven donde el litio se encuentra. Esa es una pregunta muy importante. No se puede contestar porque la gente está o a favor de la política de litio del presidente o en contra de la política de litio del presidente, sin ponerse a preguntar críticamente exactamente qué queremos hacer con ese litio. Y eso multiplícalo por todas las preguntas fundamentales del país. Por eso yo voté por el presidente, yo respeto su arrastre social, tengo desacuerdos con algunas de sus políticas, pero la discusión mexicana no puede estar centrada en él, tiene que estar centrada en las políticas, no en la persona que ocupa la presidencia. Y eso es un vicio mexicano de toda la vida. Eso no se inventó con el presidente López Obrador. Cierto. Wow. Sí, muy atinado, buenísimo tu último comentario. Pues caray, Alejandro, tú dirás. No, qué bárbaro. Digo, la verdad es que yo me podría quedar otra hora platicando, pero bueno, la verdad es que tenemos un formato, pero hablo mucho. Hay que invitarlo otra vez a Ignacio, porque en verdad sí es un sabelotodo. Y gracias, Nate, por presentárnoslo. No, un placer, un orgullo, y esto era obligatorio. Sí, teníamos que tenerte bueno. aquí. Muchas gracias por la invitación. Le das otro nivel y otra calidad a este programita o este podcast. En fin, pues muchísimas gracias, querida Mariana, queridísimo Alejandro. Y pues mi muy querido Ignacio, gracias por haber aceptado, gracias por estar con nosotros. Apenas rascamos un poquito cada uno de los temas que manejas con tanta habilidad y destreza y conocimiento. Nos hubiera encantado seguir, y yo creo que deberemos volverte a invitar en algún futuro cercano si aceptan nuestra invitación. Y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por vernos, por seguir la zona de contagio. Sigan compartiéndolo, síganle poniendo likes y demás, posteándolo en sus redes sociales y a ver qué pasa. Pero bueno, mucho que pensar después de hablar con Ignacio Sánchez Prado, uno de mis héroes académicos y culturales, sin duda. Gracias. Bueno, muchas gracias. Qué gentiles. No, hombre, gracias. Hasta luego.